Dale, Miguel, pues muchas gracias. A ver, ¿en qué proyecto estuviste tú, Miguel? Le llaman yardas, bueno, Ajá. que aquí es jardinería, Ajá, y estuvimos en ese proyecto. ok. ¿Empezaste? Empecé Ajá, ¿en qué mes te fuiste? en abril Abril, de abril a diciembre, a, ¿no? diciembre, a noviembre, A al noviembre. 25 de Ajá. noviembre, Perfecto. ¿Y estaban en Utah, no? en Utah, Ujú. en Salt Lake City. ¿En Salt Lake City? Salt Lake City. Sí. Muy bien, a ver, Miguel, sobre ti. ¿Qué objetivo tenías antes de trabajar legalmente en Estados Unidos? ¿Qué objetivo tenía? Híjoles, pues aquí siempre quise mejorar y hacer algo mejor, y bueno, esa oportunidad que se dio tanto me ayudó como en vacunarme, Ujú. como sí, económicamente es mucho el cambio y la diferencia, y esos eran mis objetivos y pues se dio. Ujú. ¿Qué o quién te motivó a registrarte? En tu caso, pues, una señora que conocemos, ¿no? Sí, en su caso sí, fue una señora que apreciamos mucho, la señora Patti, y híjoles, y sí, ella fue la que me motivó y me dijo, ¿quieres ir? Y yo como que no lo creía, yo todavía decía, a pesar de que ya conocía la empresa y todo, pues no me pasaba por la mente siquiera. Cuando me comentó y me platicó, pues sí, me emocionó muchísimo y me agradó muchísimo la idea, el poder conocer, el poder, una experiencia diferente. Ujú. Oye, ¿qué te dijo la familia cuando supieron que te iba a llevar? Pues la verdad no les comenté nada hasta 8 días después, y nadie podía creerlo, nadie, absolutamente nadie. Pues mis hijos estaban así como que no creo que se vaya. Mi papá cuando se enteró pues también conoce a la familia. Él se emocionó mucho más, me dijo ánimo, va, ve, no tengas miedo. Cuando les platiqué a mis hermanas, pues se pusieron a llorar. Me dicen, ¿cómo crees? Porque pues yo también todavía ni siquiera estaba dado de alta de que me había enfermado. El COVID todavía no me habían dado de alta, entonces pues sí fue como que tenían mucho miedo a que yo recayera o estuviera solo allá y todo. Pero cuando ya les había dicho que me iba, pues me apoyaron mucho. Ya estaba todos. hecho. Ya estaba. Muy bien. ¿El viaje y el trabajo a Estados Unidos fue como te lo imaginabas? Pues ni siquiera me lo imaginaba, la verdad, Ujú. para ser honesto, ni siquiera me lo imaginaba. Es es mucho mejor, y vivir la experiencia así pues sí, al natural, sin que nadie diga, es que esto, el otro, para mí fue muy, muy grato. Y el trabajo, pues sí, allá también llegué, nada más vi como al principio, me acoplé, llegué a manejar también allá en Estados Unidos, entonces, pues no podía, no podía creerlo, el llegar y meterse al freeway que le llaman y todo, y el poder decir maneja en Estados Unidos, está bien así de... Ujú. Así es, y eso que ya tenías experiencia como chofer aquí en una de las Sí, ciudades ya más tenía. complicadas, ¿no? Ajá. Sí, es otra cosa. Qué bueno, ¿qué parte, primero, qué es lo que más te gustó de vivir allá? La cultura. Ujú. La verdad, la cultura es admirable. La verdad, las personas de allá, el ver como un autobús con un solo el stop se para totalmente, bueno, para mí que aquí, como dices, manejé en la Ciudad de México y he visto cómo avientan los carros y dicen esto, y el ver allá que un simple letrero hace que todos se tengan que parar y detener es increíble. Es increíble, de verdad. O sea, bueno, yo no podía creerlo. Inclusive cuando llegué, los primeros días cerré la camioneta, quité la llave, cerré la camioneta, y se empezaban como que a reír un poco, pues decían, ¿qué te pasa? Pues voy a cerrarla, ¿no? La costumbre de la Ciudad de México. Me dice, no, aquí no pasa nada, tranquilo. Las camionetas se quedaban abiertas, con las llaves pegadas, y nada. O sea, digo, sí, por lo que platicaron sí llegaba a pasar, pero muy poco, muy poco. Más seguridad, ¿no? Mucho más Todo seguridad. esto. Y bueno, ¿cuál fue la parte difícil? La parte difícil para mí
un poco adaptarme en la comida, Ujú. en la comida que pues, yo aquí estaba acostumbrado a mis horarios, diferentes horarios, y allá solo es en la mañana algo muy temprano y a las 12 del día El lunch. es comer, el lonche que le llaman, y ya de ahí pues hasta en la noche. Y el inglés, Ujú. porque aunque yo intentaba o quería, te ayudan mucho, la verdad, la gente de allá te ayuda mucho con señas, entonces ya uno más o menos lo va, yo no sé cómo lo entendía o cómo llegaba a entender lo que ellos me querían explicar, pero sí cuesta uno bastante, y pues, digo, para uno estaría mejor que uno lo entendiera un poco, porque ayudaría mucho en el trabajo y para uno mismo. Cualquier cosa que necesitara comer, cualquier cosa, pues eso era lo que nos atoraba. Bueno, me atoraban. Ujú. Claro. ¿Cómo te cambió la vida trabajar legalmente en Estados Unidos? Híjole, mentalmente me cambió muchísimo, muchísimo. Yo no sé para los demás, pero a mí en lo personal, el pararse en una embajada, y el pararse y a ver si te la dan, y a ver si esto, y a ver si lo otro, la visa, cuando te dicen sí ya vas, cuando vas el camino, te bajas y empiezas a cruzar la frontera y empiezas a ver los permisos, y ya de pronto ves y volteas y dices ya estoy en otro país, cambia muchísimo. Sí. Para mí en lo personal cambió muchísimo la manera de ver, la manera igual de valorar a la familia, del trabajo. Híjoles, es que son tantas cosas que ayudan a uno. Quiere uno regresar y volver a hacer y decir y aprender inglés y hacer mejor su trabajo y hacer mucho mejor las cosas. Ujú. Bueno, yo en lo personal, pero sí, a mí sí me cambió muchísimo la forma de ver y de pensar, es muchísima la diferencia. Bien. ¿Qué miedos tenías y cuáles lograste vencer? Pues miedo, en sí era como que el llegar a un país donde no conoce uno nada, y que a lo mejor en cualquier lugar te pudieras encontrar a personas vaya, que te hicieran algo, que dijeran algo y uno no lo entendiera, y a lo mejor uno hasta se quedaba ahí. Eso fue lo que vencí mucho, porque pues yo sí era de que, aunque no me entendía yo a veces yo mismo, yo trataba de decir las palabras, el good morning, el happy today, entonces yo intentaba, a mí me intentaba, y muchos sí se me quedaban viendo así con cara de, pero para mí ese fue mi más grande miedo, porque lo que es laboral y el manejar, pues yo tenía mucho, entonces nada más empecé a ver, son diferentes, tienen mucho señalamiento, entonces inclusive pues fue ya que el segundo día fue para mí más fácil manejar allá, Ujú. entonces no, en ese aspecto no tuve problema. ¿Y en el tema de jardinería, que hay cosas distintas o...? Sí, es muy diferente porque allá las casas son mucho más grandes, Ujú. es mucho más grande, el basura, por ejemplo son costales que tenemos que llenar. También cuando se cae la hoja es impresionante cómo puede uno tardarse horas juntando un poco de hoja que según se ve. Ujú. Y en esa empresa tienen proyectos que van desde cero, y sí, pues a mí casi me tocó muy poco al final, pero vi que muchos aprendieron a manejar maquinaria pesada. Entonces, pues eso es muy padre. Yo, por ejemplo, no sabía manejar una traila, y no puedo decir que esté ya al 100, pero sí la puedo mover y sí puedo acomodarme de reversa, lo que yo jamás en mi vida había usado una traila que ellos le llaman para cargar maquinaria pesada, llevar más cosas para la camioneta. Muy bien. ¿Hiciste alguna buena amistad por allá? Pues con dos compañeros de aquí, la verdad me ayudaron mucho, me apoyaron mucho, porque ellos ya habían ido, y sí, con ellos sí hice una buena amistad, y hasta la fecha seguimos hablando y mensajeándonos, Ujú. lo cual ellos sí considero amistad. Las diferentes eran compañeros de trabajo, y nada Ujú. más, que sí tratábamos de... Fíjate que es algo que me han comentado muchísimo en otras entrevistas, que los que ya han estado en otros proyectos ayudan a los nuevos y que Ujú. eso hace completamente la diferencia, porque
como nuevo, pues no, o sea, no, Sí, no no. sabes si ellos te dicen No conozco. todo. Miguel, una pregunta, ¿cómo mandabas tú tu dinero a México? Yo depositaba mi tarjeta y mi tarjeta yo hacía las transferencias necesarias. ¿Cuánto te cobraron? Me cobraban $10 por hacer el depósito y bueno, y ya echaba todo. En otros cobraban hasta $20, 10 por cambiar el cheque y 10 por O sea, te pagaban en cheque y tú ibas a depositar, Ajá. ¿no? ¿Y dónde era? ¿En dónde lo hacías? Se llamaba Ranchitos, ¿qué? Ranchitos Food. Ranchitos Food. En un súper, ¿no? Ajá, Tenían bueno, ese pues, servicio. ajá. Ok. ¿Te dieron algo de información cuando te ibas sobre formas de mandar tu dinero a México o cómo invertirlo? No, Nada. ahí sí Ok. no. Vale. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando llegaste? Comer. No había comido en un día. Fuiste por tu comida favorita. Pues llegué ahí pero cuando llegué aquí o cuando llegué aquí. Híjole, lo primero que hice que pues no se puede, pero me ganó la emoción es llegar a abrazar a la familia. Llegar a abrazar a todos mis seres queridos, a mis hijos, a mis hermanas, a mi papá. Pues sí. Fue lo primero que llegué a hacer. Y encima que te fueron retrasando el vuelo, ¿no? Entonces, Sí, me lo retrasaron un día, me vacuné un día antes, se me ocurrió y la tercera dosis. Qué bueno. Y afortunadamente, pues bueno, Dios es muy grande y me cancelaron el vuelo y yo creo que fue lo mejor porque si no hubiera podido subir al avión. Tenía como que síntomas y no hubiera podido subir al avión. Por lo de la vacuna. Ajá, entonces fue un día después y llegué directo a la Ciudad de México. También yo jamás había volado en avión, fue una experiencia también muy padre. Miguel, si fueras hoy por primera vez para allá, ¿qué consejo te darías? Si fuera hoy por primera vez para allá, yo creo que mi consejo sería el no tener miedo. El no tener miedo y el vivir la experiencia. Porque al final del día, creo que la mayoría de los que vamos para allá sabemos trabajar y sabemos adaptarnos a los trabajos que nos pongan. Yo no conozco a otras personas de otros países, pero he visto que nosotros como mexicanos nos adaptamos mucho a rápido. Entonces, el no tener miedo, el disfrutar esa experiencia. Súper bien. Porque no todos tenemos la oportunidad y no todos tienen la oportunidad de hacerlo y de vivirlo. ¿Qué te hubiera gustado que fuera diferente? ¿Qué me hubiera gustado que fuera diferente? Yo creo que un poquito el trato de la empresa, un poquito más consciente. ¿De Labormex o de...? No, de allá, de Labormex. Del empleador. La verdad es una experiencia que ellos te ayudan en todo, pero el estar allá del empleador creo que sí es un poquito más me hubiera gustado un poquito más de comunicación porque no había comunicación así en sí como personal, había como grupo, pero en personal no había. No. ¿Pero qué tipo de información te hizo falta, por ejemplo? Por ejemplo, a mí se dio la oportunidad de que allá daban grupos, donde te daban el teléfono y tú encárgate y todo. Entonces, yo como nuevo, pues se dio la oportunidad y me dieron un día el teléfono y me dijeron, ahí está y pues ahí arréglate, ¿no? Yo ya había visto cómo funcionaba y cómo trabajaba y todo, pero sí me hubiera gustado un poquito más de comunicación en el aspecto para hacer mejor mi trabajo. Me hubieran dicho, oye, tu aplicación funciona así y tu tiempo tienes así. Sí lo hacía, pero globalmente. Pero como era una aplicación donde te mandaban las instrucciones. Te mandaba la casa donde ibas a ir a trabajar. Donde ibas a ir a trabajar y ahí iban las instrucciones. Entonces, de lo que querían los dueños de la casa. Y eso es algo que pues, tú nunca habías utilizado. Yo había visto cómo, pero no se me había dado. Entonces, en ese aspecto, a eso me refiero. Hubiera sido un poquito más la comunicación para eso. Digo, también entiendo al manager, ¿no? Es una persona que tenía que lidiar con 60 mexicanos, entonces, pues como que sí, también era un poco difícil, ¿no? Mira, no sabía que funcionaba así. Ok, y como Labormex, ¿qué podemos mejorar? Como Labormex. Híjoles, yo creo
en opinión personal, yo creo que están muy bien en información y todo, pero a veces nosotros mismos como personas vamos con la emoción o con es que qué tal si ya me brincaron, o es que qué tal si esto, o es que qué tal si el otro. Entonces yo creo que, bueno, yo en lo personal, ¿no? Yo diría, ¿saben qué? Ya a lo mejor también somos necios y estamos ahí, pero sí especificar, por ejemplo a mí en lo personal fue en un grupo de WhatsApp por la pandemia, pero decir, jóvenes, ya se les dijo, y sí, a mí me llegó a pasar, mandar un audio, no estén bajando, no estén esto, no estén lo otro. A lo mejor decir en el aspecto, hoy no les va a tocar, pero es que en el grupo también ponen, estén atentos. Cuando más o menos ellos ya decían que ya sabían que tenían un día por lo menos, teníamos que estar un día antes. Digo, también yo creo que lo hacen pues para que estemos y no quedemos mal, ¿no? Porque no como todos lo vemos diferente, y también a muchos vi que les decían no salgan del hotel y andaban para allá y para acá papaloteando, ¿no? Entonces también yo creo que depende también más bien de uno, porque las instrucciones están bien. El problema es que uno a veces no las aplica o no escucha para que uno entienda en ese aspecto, porque desde que te dicen te tienes que presentar, desde que te dicen alójate, desde que te dicen espérate para que bajes al salón, desde que te bajan y te dicen empiezas a llenar esto y esto, y ahora tú vas a ir allá, o sea, todo va muy bien, todos los pasos van muy bien. El punto es ese, que a veces no, yo creo que nosotros mismos no nos sabemos tener esa paciencia. Y por ejemplo, de la información que te mandaron por WhatsApp, ¿estaban claras los dibujitos? ¿Todo eso estaba claro? ¿Se entendían los pasos? ¿Eso ¿es algo para mejorarlo? A mí yo creo que en lo personal sí era un poquito más, pero aquí fue que yo ya iba retrasado. Yo ya iba sí, aparte desfasado, ¿no? Ya con los que yo iba a ir, ellos ya hasta estaban llegando a Utah. Entonces yo iba desfasado, entonces era como que uno entre 1000, y ponerle atención a uno creo que fue un poquito más difícil. Pero por lo que vi y por lo que me platicaron los compañeros ellos, cuando llegas por grupo y te dicen, a ver, tú vas a tal empresa fórmese, y tal empresa los ve tal día, y tal empresa se les va a dar esto. Entonces cuando vas en grupo mayor, todo está muy claro. Ok. ¿Cuál fue el impacto, digamos, de tu trabajo en tu familia o en tu comunidad? Pues sí, en mi familia fue una gran diferencia que pudimos aprovechar, pudimos ver, porque pues inclusive, como había comentado, estuve enfermo de COVID y nos habíamos quedado como que muy, muy apretados y muy cortos económicamente. Entonces pues sí nos ayudamos ahí, y también se nos hizo comprar unas cosas, mejorar nuestros ejemplo, se puso un calentador solar. Entonces pues sí, fueron bastantes cosas que nos ayudamos y nos mejoró. Buenísimo. ¿Y a ti te gustaría que te dieran como alguna asesoría de cómo invertir mejor lo que ganas? Definitivamente sí. ¿Qué te gustaría Definitivamente saber? Sí. Bueno, aquí en lo personal, y yo creo que es para mejorar. Yo creo que hay 2 asesorías que a mí en lo personal me gustaría, y sería algo para bien de muchos de los que vamos, y si lo toman en cuenta, pues ya, qué bueno, y si no, pues también va a ser decisión de ellos. Una, eso, económicamente, porque creemos que con un mes o el primer mes que ya mandamos, ya tenemos muchísimo dinero y ahí. Entonces cometemos el error de empezar a gastar allá, pero allá también gastamos en dólares. Así como ganamos en dólares, gastamos en dólares. Entonces, una comida, por ejemplo, a veces era $25. O sea, estamos hablando que ya te gastabas casi $500. Una salida, un pantalón o algo, ya te lo comprabas. Entonces ya, a lo mejor sí, pues era gusto o algo, pero empieza uno a ver diferente y empieza uno a gastar allá. Entonces, económicamente, pues sí, uno empieza a decir, ay, ¿por qué no me rinde? ¿Y por qué esto? Pues por eso no te rinde, porque de pronto ya empiezas a gastar más allá y ya económicamente ya no te empieza a dar. Y la otra, que yo creo que nos haría mucho bien, es que no deberíamos de confundir, porque muchos vamos, y digo, inclusive a mí me pasó en un momento por cómo empiezan a lo mejor a tratarnos o algo,
pero volteé y dije, bueno, no estás en tu casa, no estás en tu país, no estás en tu esto, entonces tú respeta y pues, si quieren hablar así, pues date la vuelta y tan. Pero muchos creo que confundimos eso y vamos a otro país y no vamos como que, ay, yo voy y yo puedo y yo esto y vamos a tomar o vamos a esto o vamos a aquello. Entonces, en ese aspecto, bueno, a mí en lo personal, a mí sí me gustaría una asesoría así o inclusive hasta en la Warming, ¿no? Se dice algo pequeño, pero es algo muy, muy pequeño. Entonces, están como que en el grupo y para allá y para acá y no hacen caso, cuando es algo muy importante. Es algo muy ¿Te importante refieres porque como a cómo conducirse, allá, su conducta en allá. Estados Digo que Unidos? es personal, cada quien debería Sí, de claro. tomar su decisión, ¿no? Pero digo, es algo que ahorita un ejemplo, pues hubo un incidente en la empresa, se empezaron a pelear y todo y regresaron a uno. Pues sí. Entonces, ese es a lo que voy, ¿no? Ay, sí, se me hace fácil y todo, y ay, eso con... Y se les llega a decir en la inducción que no está así, prohibido esto, que no se debe de beber, pero yo no sé si la gente pone atención. Eso es a lo que voy, como es algo como que muy, muy pequeño, como que no. Entonces, Okay. a lo mejor ponérselos más en claro y decirles, a ver, sé que a lo mejor es un decir, ¿no? Sé que a ustedes les vale o sienten que ahorita ya van a cruzar y todo, pero también tengan en cuenta que si cometen un error no están en su casa, no están en su país, son reglas diferentes, son cosas que a lo mejor aquí en México decimos, ay, un policía, o hasta le puedo decir algo, o puedo pasarme un alto No, y no pasa nada, y ya, pero allá no, allá debemos de respetar muchas cosas. Un policía, bueno, a mí no me tocó, pero allá vi como un policía atrás de un carro solamente prende su sirena, él no te dice nada, y al prender su sirena tú tienes que poner intermitentes, y digo, porque investigué cómo es la cultura de ahí, cómo manejaba un poco, porque dije, voy a manejar, necesito saber. Pero él solamente, el policía te prende la torreta y tú te tienes que poner intermitentes y orillarte donde estés seguro. Para no, y bueno, también igual tener manos en el volante y todo. Pero aquí, por ejemplo, aquí nos para un policía y pues, ¿qué quieres? ¿Para qué me paraste? ¿Para qué esto? Son cosas muy diferentes. En este aspecto yo creo que también a nosotros, al ir, nos ayudaría muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Ok, buenísimo, Miguel. ¿Y qué parte de la experiencia no cambiarías por nada? Ya por último. El conocer el país. El conocer el país. Lo que no se me hizo fue conocer nieve. Porque yo quería, digo, la vi en las montañas de lejos, pero yo sí quería que nevara. Yo sí quería que cayera lo que tanto decían, una nevada de aquellas de las que se levanta ahí un metro de altura. Pero el conocer otro país, el poder subirme a un bus, el manejar en otro país, el conocer otro, no lo cambiaría, no lo cambiaría. O sea, yo disfruté mucho el ir, el conocer y el estar allá. Pues muy bien, Miguel.